Buen día para todos. Una vez más, un gusto estar con ustedes en esta sesión, nueva sesión de aula inversa en nuestra asignatura, contratación estatal. En este momento hemos hecho un recorrido por los artículos 32, 39, 40, 41, 42 y la ley 80, explicando unos conceptos muy importantes. Primero, cuando se está en presencia de un contrato estatal, cuándo o cómo se perfecciona el contrato estatal, su excepción, y por supuesto, la ejecución del contrato estatal. Hoy tendremos ocasión de avanzar en otras temáticas muy importantes y para ello recordaremos los fines de la contratación, la motivación del contrato e iniciaremos nuestro recorrido por los sujetos del contrato estatal. Esto no sin antes algún comentario al margen para expresarles que respecto de la ejecución del contrato, así fue un tema muy polémico, particularmente, me excuso un poco congestionado, sobre todo respecto a la ejecución del contrato, a los requisitos de ejecución contractual, concretamente al registro presupuestal. Antes del año 2007, desde el 93 hasta el 2007, hubo siempre la duda en la jurisprudencia nacional si el registro presupuestal era o no un elemento de perfección o existencia del contrato. Y esto porque el decreto 111 de 1996, conocido como el Decreto Orgánico del Presupuesto, señala, artículos 65, 66, señala que no puede haber afectación presupuestal, no puede haber acto o contrato sin la respectiva afectación presupuestal preexistente, ¿no? De modo pues que algún sector de la doctrina sostenía que, incluso de los abogados litigantes y del propio Consejo de Estado, que la existencia del crédito y el registro presupuestal, pues, era un requisito para la existencia del contrato. No obstante, la gran inquietud versaba sobre que el artículo 41 solo exigía objeto y precio mínimamente por escrito. No hacía referencia a nada de la existencia presupuestal. Pero en un concepto integracionista, traen a colación que la existencia presupuestal era algo que disponía el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Y así hubo tesis ires y venires, hasta que con la expedición de la ley 1150 del 2007, el registro presupuestal se convirtió en un elemento de ejecución del contrato. Se sacó la discusión. Ya se sabe que la existencia del crédito no era entonces un requisito de perfección, sino de ejecución. De hecho, ha dicho el Consejo de Estado que eventualmente, si en un contrato no existe crédito alguno, pues eso no dará la nulidad del contrato, para nada. Tendrá la entidad que resolver cómo le paga el contratista, no tendrá crédito para pagarlo, pero aquello no es un requisito de validez del contrato. En el mundo jurídico, en especial, hay algo muy interesante. A mí me gusta mucho la ley de contratación del sector público, la ley 1 del 2007 de España, en donde se crean unas cosas de nulidad especiales, autónomas, entre esas la inexistencia del crédito. En España, a diferencia de nuestro ordenamiento, si no existe crédito que ampare el contrato es nulo. ¿Y por qué nulo? Porque así lo dispone expresamente el artículo pertinente en el régimen español, creo que es el artículo 131, no recuerdo, 131, 137, no, ese es el artículo 38, 39 de la LSP, que señala que la inexistencia de crédito es causal de nulidad. Ahora, entonces un contrato no tiene presupuesto, lo que nosotros llamaríamos disponibilidad presupuestal, resto presupuestal, ese contrato sería nulo. Inclusive, la garantía, que es la que está en el artículo 130 y algo de la LSP, 137 creo que es el número,
se aprueba antes. Es decir, cuando tú estás participando, la aprobación de la garantía se da antes de la firma del contrato. De suerte que cuando tú firmas el contrato y eres seleccionado y firmas el contrato, ya están las garantías, se ponen en vigencia las garantías y ya el contrato debe tener el registro presupuestal. Digamos, son soluciones distintas a la nuestra. Y hago el comentario porque la estructura de la LSP es muy similar a la estructura de la Ley 80. Sin embargo, en estas cuestiones hay una marcada diferencia. Pero bueno, este es un comentario al margen, simplemente para hacerles hincapié que en Colombia hoy no hay duda de que el registro presupuestal es un elemento de ejecución, pero que en el pasado, pues, hubo mucha discusión al respecto hasta que con la Ley 1150 del 2007, modificando el inciso segundo del artículo 41, se precisó que el RP, al igual que la porción de las garantías, que la afiliación a la Seguridad Social, que la habilidad con los parafiscales, era un tema de ejecución contractual. Bueno, dicho esto, vámonos a nuestro asunto, a nuestra temática de hoy. Siempre me gusta repasar para ubicarnos, y a los que no han visto los videos, por favor, véanlos. Sobre esto vamos a evaluar más adelante. No solamente ver el video, también es ver lo que dice el video, lo que digo en el video, y contrastarlo con lo que la normatividad señala, en particular la Ley 80, los artículos pertinentes. Dentro de este contexto, vámonos entonces al artículo tercero de los 50, eso lo tocamos también en el video pasado, sobre los fines de la contratación. Vamos entonces a ubicarnos acá, a irles mostrando pantalla para poder ir conversando, discutiendo, para ir planteando. Bien. Tenemos entonces que la Ley 80 del 93, el artículo tercero, fija un documento, fija una parte muy importante, y es sobre la motivación, el propósito, el fin del contrato estatal. En nuestros contratos privados, nosotros pues contratamos en nuestro mundo personal, pues cada quien porque algo le parece bueno y lo contrata. En la Ley 80 no. Toda la contratación pública debe estar orientada a la satisfacción de los fines de la contratación estatal. ¿Y cuáles son esos fines? Pues el artículo tercero nos dice que son los fines la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y, por supuesto, fin de la contratación, el cumplimiento de los fines estatales. Los particulares, su fin no es otro que el de colaborar a la administración en el cumplimiento de esos fines estatales. Y es muy interesante porque decía este artículo tercero que era un fin también de los particulares obtener utilidades. Sin embargo, la 50 derogó este concepto concretamente el artículo 32, lo derogó porque se señaló y se dejó claro, pues que la intención del legislador era que las utilidades no son un fin del contratista. La utilidad es un derecho del contratista. El fin del contratista no es otro que el de colaborar con la administración. De hecho, algo muy curioso, importantísimo a tener en cuenta, es que la legislación, la doctrina, ha dicho, sobre todo española, ha sostenido que los particulares realmente, cuando suscriben contrato con el Estado, no son contratistas, son co-contratantes. En concreto, el maestro español García de Enterría. Porque, bajo este contexto, a ver, en un contrato de compraventa hay un contratante y un contratista, ¿no? El contratante, bueno, está quien paga el precio y quien entrega la cosa. Entonces, en un contrato de compraventa hay intereses opuestos. La mayoría de los contratos hay intereses opuestos. Un ejemplo, en el de compraventa, civil o comercial, el vendedor quiere el precio y el comprador quiere la cosa. Correcto. En esa contradicción de intereses es que se habla de contratante-contratista. En cambio, en la contratación pública
tanto el particular como el Estado tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es ese mismo propósito? Pues ningún propósito distinto que la satisfacción del interés del Estado, del interés general, el cumplimiento de los fines de la contratación, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, y como dice la norma, la efectividad de los derechos de los administrados. Luego entonces, ahí está el mismo fin, tienen la misma finalidad. Por eso se les habla por algunos de co-contratantes, a estos colaboradores. En todo caso, son conocidos normalmente como contratistas, pese a que son justamente eso, colaboradores de la administración. Entonces, el contrato estatal tiene una finalidad enmarcada en satisfacción de estos fines. Ahora bien, como anunciamos desde nuestro primer video, desde nuestra primera sesión, hay dos partes en el contrato, mayormente compuesto por una entidad pública de un lado y por el otro de un contratista. Aunque ya hemos dicho que es posible que en una relación contractual exista dos partes compuestas por entidades públicas. Cuando las entidades públicas suscriben un contrato entre sí, se llaman contratos interadministrativos. Pero vamos a trabajar con lo general, siempre una entidad pública versus un particular. Ahora bien, vamos a estudiar en esto que llamamos sujetos de la contratación. En este capítulo vamos a analizar, o en esta fase vamos a analizar quiénes son los sujetos de la contratación. Vamos a analizar sus derechos, sus obligaciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De hecho, vamos a recorrer en dos sesiones, o una sesión, de pronto dos, para hacerlo más pausadamente. Y esto es un tema muy interesante. Vamos a recorrer los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no lo vamos a hacer en ese orden que trae el código. Lo vamos a dar de hacer un poquito más pedagógico, un poco más entendible, porque el código tiene un desarrollo quizás que puede ser más afortunado si fuera más ordenado. Pero bueno, en lo personal pienso que nuestro estatuto contractual es muy asistemático, no solamente porque la ley 80 no es la única norma de contratación pública, está la 1150, la ley 82 del 2015, más los regímenes especiales de las entidades exceptuadas del régimen de contratación. Más allá de ese criterio asistemático, yo sí creo que debe haber un código, un verdadero estatuto de la contratación que tenga la estructura de un auténtico código organizado, bien desarrollado, que regule el tema contractual. Y bueno, y aún la misma ley 80, en su forma sistemática, a mi modo de ver, hace un desarrollo bastante, a veces intermitente. Por eso, quizás no siga uno el orden 1, 2, 3, 4, 5, sino más bien uno procura presentar en la materia de la manera más entendible posible. Entonces, en ese contexto, vamos primero a concentrarnos a estudiar a la entidad pública como sujeto de contratación, lo que nos va a llevar al artículo 2, luego saltaremos al artículo 11 y 12. Luego podremos ver en los artículos que hablan de los particulares, que son los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, y finalmente hablaremos de los derechos y las obligaciones, o podemos hablar de derechos y obligaciones y después dejar a los particulares, o en concreto dejar de los particulares a lo último el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ahí lo iremos desarrollando. Lo importante es tocar los puntos, de acuerdo como se vaya generando las ideas, iremos exponiendo la temática. En todo caso, vamos a iniciar por explicar lo que corresponde a los alcances del artículo 2 de la ley 80 del 93. ¿Ok? Ese es el artículo muy importante. Y vamos a mirar acá. Aquí ya tengo señalado un pasaje muy útil, que está preseñalado, y luego explicaré por qué. El artículo 2 de la ley 80 hace una precisión y dice, se denomina entidades estatales, y viene a definir por qué. ¿Por qué es importante esta introducción? Se denomina entidades estatales. Recuerde usted que en la definición del artículo 32, el artículo 32 dice que serán contratos estatales, los acuerdos, los actos y de obligaciones que suscriban las entidades a que se refiere el presente estatuto. Bueno, a las entidades se está refiriendo el presente estatuto, que es justamente a las descritas en el artículo 2, numeral primero. Ese numeral primero se compone de dos
de dos literales, el A y el B. El literal A establece lo siguiente: la nación, la región, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, la área metropolitana, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y establecimientos públicos, empresas industriales, empresas del Estado, la economía mixta, en la que se tenga participación superior al 50%, así como las descentralizadas indirectas, las demás personas jurídicas en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ya se adopte, en todos órdenes y niveles. Literal B hace referencia al Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional de Estado Civil, los ministerios, departamentos administrativos, la Superintendencia, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias a los que la ley le otorgue capacidad para celebrar contratos. ¿Ok? Ahí básicamente nos están explicando el contexto. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay, a su modo de ver, entre las entidades descritas en literal A de las del literal B? A ver, cuéntenme. Un minutico ahí pensando, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro? ¿Qué marca diferencia entre uno y otro? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ahí seguramente ya tendrán más de una idea. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Vamos a proyectarlo nuevamente, a ver si con el proyecto pues, ahí ustedes sacan las conclusiones rápidas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bueno, les cuento algo. Voy a decirle algunas de las intervenciones que a lo largo de los 10, 11 años, no sé, 12, que no recuerdo bien, que tengo en la universidad, dando esta cátedra, he escuchado, porque desde el primer momento siempre he hecho esta acotación y siempre hago la misma pausa en las cátedras. Pues algunos me dijeron, algunos me dicen, esto es lo que más frecuentemente escucho, no, es que las primeras se refieren a entidades territoriales y las segundas a entidades nacionales. Pues no, no es cierto. Porque la nación, arrancando con la nación, es eso, una entidad nacional, ¿verdad? Y las contralorías, por ejemplo, departamentales son territoriales, entonces no va por ahí la cosa. Otros me dicen, no, pero venga, lo que uno hace, los de arriba hacen parte de la rama ejecutiva y los de abajo hacen parte de las demás ramas. Bueno, interesante planteamiento, ¿verdad? Interesante planteamiento, pero tampoco es cierto, tampoco es cierto, tampoco es cierto, tampoco es cierto. Porque, por ejemplo, los ministerios hacen parte de la rama ejecutiva. Entonces, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a mirar. Muy sencillo. La diferencia entre uno y otro está enmarcada en el concepto de personalidad jurídica o personería jurídica. Las entidades descritas en el numeral primero disponen de personalidad jurídica, en literal A, el numeral primero, la de literal B no. Es decir, ni el Senado, ni la Cámara de Representantes, ni el Consejo de Judicatura, ni la Fiscalía, ni las Contralorías, ni los ministerios tienen personalidad jurídica. Los de arriba sí la tienen. La nación la tiene, los departamentos la tienen, las empresas comerciantes los entes públicos también. Entonces, lo que está diciendo el artículo es que las de arriba la tienen y los de abajo no. Ahora, ¿quién me recuerda qué es personalidad jurídica? Ya recuerden ustedes en el Código Civil, como se dice, que es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, ser representado judicialmente, judicial y extrajudicialmente. Bueno, eso quería decir que en principio que las que están descritas en literal B no podrían suscribir contratos, porque el contrato es fuente de obligaciones y entonces para tener capacidad para crear obligaciones y para ejercer derechos se requiere pues, tener la capacidad de ser persona jurídica. En principio, ¿verdad? En materia contractual. Lo que nos daría a decir, en principio,
que las entidades del literal B no podrían suscribir contratos. Sin embargo, sí lo pueden hacer. Y sí lo pueden hacer por esto que yo he señalado allí con amarillo. Dice, y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley le otorgue capacidad para celebrar contratos. Y fíjense ustedes que esta ley, en este contexto, le otorgó a esas entidades descritas en el literal B capacidad para suscribir contratos. Luego, entonces, las entidades públicas que tienen personería jurídica pueden suscribir contratos porque, de hecho, es una atribución que les son propias. Y las de literal B pueden suscribir contratos porque la ley les dio esa facultad. Y no solamente la ley 80, sino que dice, y las leyes que así lo creen después. Y es como pasa con el decreto 111 del 26, que le dio facultad para suscribir contratos también a los consejos municipales y a las asambleas departamentales que no estaban enunciadas o que no están enunciadas en este literal B. Y fíjense ustedes, para ir desmitificando cosas, no todas las entidades públicas tienen personalidad jurídica. De hecho, hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de entidades públicas que no tienen personalidad jurídica, que no la tienen. Son muchísimas, muchísimas. No la tienen. Por ejemplo, los ministerios. Ahí los ministerios no tienen personalidad jurídica. Y fíjense ustedes que en materia judicial, allá el CEPAC advierte que, o enseña realmente, que si usted va a demandar una entidad pública, esa entidad pública no tiene personalidad jurídica, usted debe invocar la persona jurídica más cercana a la que está escrita o vinculada. Los que vieron procesar, pues ya se percataron de eso, pues los que lo van a ver, pues se los adelanto. Usted va a demandar, por ejemplo, a un ministerio, el Ministerio de Educación, debe invocar a la Nación, dice Nación-Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene personalidad jurídica para comparecer el proceso. Se comparece revestido de la persona jurídica más cercana, que es la Nación. No obstante, que la defensa judicial deberá hacerla el Ministerio de Educación, con su patrimonio, además, para pagar si resulta condenado. Pero esa es otra discusión. Claro, hubiera sido mucho más sencillo que todas las entidades públicas tuviesen personalidad jurídica y no acudir a esta serie de ficciones a la que acudimos con mucha frecuencia en nuestro ordenamiento jurídico. Pero así pasa, usted va a mandar a la Fiscalía, Nación-Fiscalía General de la Nación. Va a demandar al, qué sé yo, va a demandar a una Contraloría Departamental, Departamento tal, Contraloría Departamental. Porque pues no tiene personalidad jurídica, toca acudir a la que esté más cercana, vinculada como escrita. Ahora, regresando al tema contractual, pasa lo mismo, solo que acá, pasa que no la tienen, la ley les otorga esa capacidad para contratar, y por eso, tanto las del A como las del B pueden suscribir contratos, y la diferenciación radica en que las del A la tienen de suyo propio, y las del B se las otorgó la ley 80 o norma especial justamente para poder suscribir contratos. Pero, como quiera que lo miremos, la entidad pública sigue siendo un ente, una cosa abstracta, una ficción. Entonces, para que la entidad pública sea obligada, debe obligarla la persona natural. Y para tales efectos, el artículo 11 de la ley 80 nos va a precisar quién al interior de la persona jurídica o no jurídica del ente público puede obligarla para suscribir contratos. Vamos allá rápidamente. Vamos rápidamente a la ley 80 del 93, perdón, al artículo 11. A veces estos códigos leyes tienen la peculiaridad, vienen tantos comentarios y tantas normas de remisión que uno se pierde. Vamos a pasar de un artículo a otro. Muy bien. El artículo 11, a mi juicio, a mi modo de ver, con un código más sistemático, hubiera sido desarrollar el artículo 11 siguiente del 2. Y es que, de hecho, para mí el artículo tercero, que es el de los fines de la contratación, debe ser realmente el artículo segundo. El artículo primero dice cuál es el objeto de la ley, que ojalá hubiera sido una ley que amparara a todas las entidades públicas en materia de contratación, pero no lo es. Pero esperemos que algún día lo sea. El artículo primero debe ser el objeto, el segundo es los fines, ahí sale todo, y si la intención era hablar de la entidad pública como tal, entonces póngalo de tercero, y seguidamente como cuarto este 11, pero no fue así. Entonces lo que dice el articulado
es que remitemos ahora al artículo segundo. O sea, este es un desarrollo del artículo segundo. Y nos va a explicar este artículo 11, quiénes pueden obligar a la entidad pública para suscribir contratos. Claro, repito, la ente pública es una persona abstracta, que requiere una persona natural, de carne y hueso, que materialice las decisiones. Entonces, advierte lo siguiente, en 3 numerales. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad. Usa la expresión jefe o representante no por casualidad, no porque jefe hace referencia a aquellas entidades públicas que no tienen personalidad jurídica, pero que pueden contratar. Y representante, pues básicamente la de un representante legal, es decir, de las personas jurídicas como tal, los entes públicos que tienen la condición de persona jurídica, es decir, habla de representante. Por eso usa el lenguaje jefe o representante según el caso. Y según el caso, no es más que el correcto entendimiento que advierte desde el artículo segundo. No de forma expresa, pero sí lo dan a entender muy claramente. Ahora bien, luego dice lo siguiente. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la nación el presidente de la República. Ok. Y tercero, tienen competencia para celebrar contratos en nombre de la entidad respectiva y hay un listado de A y B. Los ministros de despacho, directores de departamento administrativo, los superintendentes, jefe, presidente del Senado, el del territorio del gobernador, de departamento, alcalde, en fin. Okay. Y comienza a hablar de manera enunciativa. O sea, esto A y B son ejemplos enunciativos, son ejemplos, no son todas las entidades. Una relación quizás más afortunada del artículo fuera simplemente haberse quedado con un solo párrafo. Decir que la competencia para ordenar y dirigir la selección del contratista, así como la celebración del contrato, será del representante o jefe de la entidad según el caso. Pare, porque el numeral segundo lo que dice es quién puede adelantar los procesos de selección. Y el segundo lo que me dice es que el presidente obliga a la nación. Y el tercero me dice que una cantidad de gente obliga a una entidad respectiva, según sea el caso. Es enunciativo. Todo eso se pudo haber resumido en una sola frase. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y escoger al contratista y la celebración de los contratos será de jefe de la entidad o representante según el caso. Punto. Es decir, es el jefe de la entidad o el representante quien puede obligar a la entidad de que se trate para suscribir un contrato. Ahora bien, recordando ustedes su curso de Derecho Administrativo colombiano, recordarán que existe la figura de la delegación. Esto es, que ese jefe o representante de la entidad puede delegar esa competencia para suscribir contratos. ¿En quiénes? Pues bueno, el artículo siguiente, el 12, dice que los jefes y los representantes legales de las entidades podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en los servidores públicos que desempeñen los cargos del nivel directivo. Los servidores públicos que desempeñen los cargos del nivel directivo. Sobrará decirles que el nivel ejecutivo ya no existe, o si existirá ya estará por desaparecerse, ya eso ya no es un nivel como tal del empleo público. Habrá casos todavía que suscitan empleados con aquella clasificación. Hoy, escúchame lo que le voy a decir, hoy existe un nivel gerencial, o sea, están los alcaldes, gobernadores, es un nivel gerencial, un nivel, es decir, el del representante o el del jefe, ese representante, es un nivel gerencial. Luego del nivel gerencial hay una clasificación de 5 niveles del empleo público, además del nivel gerencial. El gerencial es el del representante o jefe. Luego de ese nivel le siguen otros 5 niveles. ¿Cuáles son? Nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel a nivel asistencial, y me falta uno más recordar. Nivel directivo, ya me acordé. Nivel directivo, nivel profesional,
nivel técnico, ay, me volé uno ahora, nivel profesional, nivel asesor, no, qué pena, nivel profesional, nivel asesor, nivel profesional, técnico y asistencial, son los 5 niveles. O sea, tenemos, en general son 6, que serían el nivel gerencial, nivel directivo, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. Son los niveles del empleo público en Colombia. 6. Entonces, ese nivel gerencial solo podrá delegar la facultad para suscribir contrato. ¿En cuál nivel? En el nivel directivo. Esa delegación sigue la suerte de aquellos conceptos de ley de delegación que aprendimos en nuestro curso administrativo. Ya saben ustedes que la delegación tiene un raigambre constitucional, que el artículo 211 de la Constitución Política señala esa competencia del presidente de la República para delegar en sus ministros, pero que luego la ley 489 del 98 lo extendió para las demás autoridades, diciendo que en virtud de lo que dice la Constitución, ¿verdad?, las autoridades administrativas podrán mediante acto administrativo transferir elección de sus funciones a sus colaboradores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí entendemos que el nivel gerencial transfiere, traslada, delega sus funciones al nivel directivo de la entidad. Está por sobra decir, ¿no?, que esa delegación debe llenar los requisitos que establece la norma, es decir, que la delegación se haga a través de acto administrativo, que además no se podrá delegar lo delegado, y que en cualquier momento u oportunidad puede el delegante recobrar lo delegado, ¿no? Estas reglas generales son perfectamente aplicables a lo que corresponde a la delegación para suscribir contratos. Pero fíjense usted lo siguiente, el artículo 21 advierte algo, y lo trajo la ley 1150, es que esa delegación que hace la entidad, hace la autoridad en ese servidor público del nivel directivo, no le exonera de los deberes de control y vigilancia. Es decir, yo como delegante, como autoridad que delego del nivel gerencial, debo permanentemente ejercitar control y vigilancia sobre la actividad que desarrolla mi subordinado en ejercicio de la delegación que le transferí. ¿Ok? Entonces, la misma figura de la delegación en lo pertinente, que está en la 489 y que es del 211 constitucional, aplica perfectamente, y es el caso para la ley 80 del 93 y en general para los procesos contractuales. Seguidamente, valga señalar que además de la delegación, la ley 80, bueno, por adición que le hiciere la ley 50, el artículo 21, trajo otra figura que para ustedes no debe ser desconocida, la llamada desconcentración. La desconcentración es una especie de descentralización, pero sin recursos. Ustedes recordarán que la descentralización se fundamenta en que la autoridad central pueda transferir competencia hacia los extremos, es decir, descargarse de responsabilidad. Y al margen, y para simple recordar, que en Colombia tenemos algunas delegaciones, algunas descentralizaciones, que son la descentralización por territorios, y todas estas son de raigambre constitucional y legal, ¿no? Ustedes recordarán la descentralización por territorios, que es en la nación, se descentraliza Colombia en municipios, en departamentos, el municipio como unidad básica fundamental, esa es la llamada descentralización por territorio, y que además la Constitución y la ley le otorgan competencias a los territorios para desarrollarlo. Existe la descentralización por servicios, que es la que se le transfiere a establecimientos públicos, ¿verdad? También existe. Y existe la descentralización por colaboración, que es la que los particulares prestan funciones públicas para colaborarle a la nación. El caso más prominente son las cámaras de comercio, a las que se les delega
se les descentraliza a ellas las funciones de registro de los registros públicos. Bueno, el registro mercantil, el registro de entidades sin ánimo de lucro, de operadores de libranzas, etc. Son como 9, 8 registros, más o menos, que están delegados en las cámaras de comercio. Pero eso para explicarles que hay una descentralización por colaboración. Esto está, vean, esto es simplemente un paréntesis para hacerle un comentario, que esa descentralización se sitúa en que la ley da unas competencias para que con suma autonomía los descentralizados la ejerciten. Eso básicamente, en línea gruesa, lo que es la descentralización. Ahora, la desconcentración obedece al mismo principio, es decir, descargar al centro para darle competencia a los extremos. Sin embargo, la diferencia grandísima entre descentralización y desconcentración es que la desconcentración no hay autonomía, no hay independencia. Entonces simplemente se transfieren funciones que en cualquier momento se pueden retomar y que habrá control de tutela porque el desconcentrado no tiene autonomía. Eso pasa, por ejemplo, con entidades de nivel nacional que tienen incidencia en los territorios o que están en los territorios. No sepan, no hacer la contratación desde Bogotá, le dan competencia a las distintas unidades aquí locales para que ellas adelanten sus procesos contractuales. ¿A través de qué? Del proceso de la desconcentración. Entonces, para resumir esta parte, tenemos que una de las, bueno, este artículo 13, a propósito, ya creo que ya lo hemos visto, pero bueno, sí, creo que ya lo habíamos visto desde la primera sesión. Pues, sí, los contratos, ya se lo explicamos en la primera sesión. Este es un artículo, este código es asistemático, la verdad. O sea, cuando uno explica el 32, tiene que irse al 32, al 39, 13, para explicar que el contrato es público porque una entidad pública hace parte, pero que el contenido del contrato es el mismo que en el derecho privado. Pero bueno, disculpen el paréntesis. Entonces, lo que aquí estamos diciendo hasta esta altura es que las entidades públicas son uno de los sujetos contractuales, ¿verdad? Que con o sin personalidad jurídica, la ley les otorga facultad para contratar y que quienes las obligan son el representante o jefe de la entidad, quien obliga a la entidad tanto en la selección del contratista, cuando hay selección, como en el contrato mismo, ¿verdad? Y que ese gerente, ya en el nivel gerencial, llámese representante para entidades con personalidad jurídica o jefe para entidades sin personalidad jurídica, puede delegar esas facultades que tiene de selección o de celebración en los funcionarios, servidores públicos del nivel directivo. Ahí, esa es la conclusión de este segmento. Ahora bien, contrario senso, o de otra parte, mejor. Si una parte es la entidad pública, la otra parte son los particulares. Y para ello vamos a referirnos al artículo 6º de la ley 80. A ver si llegamos por aquí. Artículo 6º. Artículo 6º. A ver. Ok. El artículo 6º va a ser una revisión clara sobre los particulares y cómo es la capacidad, a propósito. Una nota muy característica, esencial para entender. Lo que en derecho público llamamos competencia, y miren que el artículo 11 habla de competencia. Vamos a ver el artículo 11. Vamos con el artículo 11, artículo 10, artículo 11. De la competencia, claro. Siempre en entidad pública vamos a encontrar el concepto competencia. Lo que en público es competencia, en derecho privado es capacidad. Por eso, si bien el artículo 11 habla de competencia, el artículo 2 no, el artículo 6 nos va a hablar de capacidad. Vamos al artículo 6. Todavía estamos ahí lejitos, es que estas normas de ley a veces tienen esas, pero son muy útiles, son muy completas. Los juegos comentados, cualquiera que sea la casa pues, que los publicite, son buenos. Más que a veces para buscar una norma se demora más porque hay mucho comentario, pero son muy útiles.
de la capacidad para contratar. Entonces, dice la norma, pueden celebrar contratos con las entidades estatales, ya se está refiriendo a los particulares, desde el mismo título de capacidad, ¿verdad? Las personas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas personas capaces para suscribir contratos en las disposiciones vigentes, para celebrar este contrato? Por lo mismo que nos establece el Código Civil, ¿verdad? Los mismos temas de capacidad del Código Civil son predicables aquí en cuanto a la persona natural. En cuanto a y esto hay que mirarlo ahora, incluso de manera ahora con mucha lupa, por el tema de las directivas anticipadas, ¿verdad? Porque ya no hay incapaces absolutos como tal, siempre y cuando puedan, por conducto de un tercero, expresar su voluntad. Es un tema muy interesante, una norma muy reciente que modificó el Código Civil, pero bueno, eso ya ustedes lo verán o ya lo han visto con mayor especificidad en su curso de Derechos Civiles, o sus contratos civiles o en obligaciones, me imagino. Ahora, basta decir que las mismas normas de que están en el civil son predicables acá en el contrato para determinar la capacidad, en el contrato estatal, la capacidad para celebrar contratos. Pero adicionalmente, ahora, la capacidad de las personas jurídicas, ¿dónde la encontramos? ¿Cuándo sé yo que una persona jurídica es capaz de celebrar un contrato? Pues bueno, ese juicio de valor yo lo hago y lo puedo encontrar ni más ni menos que en el objeto social de la persona jurídica que debe estar inscrito en el certificado de existencia y representación legal que lleve las cámaras de comercio o el equivalente. Es decir, pues si no es una persona jurídica sujeta a ser registrada en la Cámara de Comercio, donde lo se registre, ahí en su objeto social, en su objeto, debe aparecer el qué puede hacer el objeto social. Es lo que a mí me va a decir qué puede hacer y no hacer una persona jurídica. Eso es fundamental. Entonces, la capacidad para contratar va a estar determinada en este aspecto. En este aspecto. Ahora bien, hay una exigencia adicional que me pide el artículo. Y es que tanto las personas nacionales, jurídicas nacionales y extranjeras, deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un año más. Este artículo hay que decir que dice muchas cosas, una expresa y otra entre líneas. Bueno, la expresa dice que una persona jurídica, si quiere contratar, su término de duración es que debe estar inscrito en su constitución, que debe aparecer en su certificado de existencia y representación legal, debe ser por lo menos igual al plazo del contrato más un año más. Es la exigencia, ¿verdad? Sencillo allí. Pero dice otra cosa, entre líneas, no lo dice expresamente, pero claramente lo dice. Y es que, oiga, en Colombia pueden suscribir contratos con las entidades públicas, tanto los nacionales como los extranjeros. Y eso es muy, pero muy importante. Nacionales como extranjeros pueden celebrar contratos en Colombia. Correcto. Ya explicaremos esto, cómo va a tener repercusión, inclusive en el principio de reciprocidad que señala el artículo y en una eventual nulidad del contrato cuando no hay reciprocidad entre el país extranjero y pues que le da al país extranjero a nuestros nacionales que contratan allá con el trato que damos aquí en Colombia a esos extranjeros. Eso lo vamos a mirar cuando veamos las nulidades. Por lo pronto, baste señalar que tanto los nacionales como los extranjeros pueden suscribir contratos en Colombia. Ahora bien, también el artículo advierte otra cosa importante, y es que además de poder suscribir contratos con las entidades públicas, las personas naturales nacionales o extranjeras, las jurídicas nacionales o extranjeras, también aparece otros conceptos importantes: consorcios y uniones temporales. Unas figuras jurídicas que están reguladas en la ley 80, que no hay regulación en el mundo privado. Sin embargo, en el campo privado son perfectamente aplicables estos conceptos y de mucha usanza, de mucha utilización en el campo
privado, hablar de consorcio y unión temporal. Ya vamos a hablar de ellos. Pero antes de hablar de ellos, quiero hacer aquí un break y rebobinar, hacer un retroceso en el tema de unos comentarios que son muy útiles en el tema de las autorizaciones para celebrar contratos por parte de las entidades públicas. Voy a retroceder un poco. Les había comentado, lo dije hoy ahora, hace no sé, 10 minutos, 5 minutos, les comenté que las entidades públicas las obligan las personas naturales, ¿verdad? Para suscribir contratos. Y pues, esos son los que tienen la competencia para celebrar contratos. Sin embargo, hay ocasiones en las que esa persona natural que lidera a esa entidad pública requiere de unas autorizaciones previas para suscribir los contratos, como es el caso, por ejemplo, en materia de alcaldes y gobernadores. Los alcaldes y gobernadores son los competentes, de acuerdo al artículo 11, ya lo leímos, inclusive están ahí como a modo enunciativo, ellos son los que obligan a la entidad territorial. Sin embargo, la Constitución Política establece una especie de autorización, que fue objeto de mucho debate, pero ya no lo es tanto. Bueno, algo subsiste, pero muy mínimamente. A ver, ¿qué es? El artículo 300 de la Constitución, por un lado el 300, y por el otro el artículo 312, el 300 para gobernadores y el 312 para, perdón, 300 para asambleas y el 312 para consejos, señala que estos organismos de control político, dentro de sus funciones constitucionales, está la de autorizar al alcalde o al gobernador para celebrar contratos. De hecho, bien señala el artículo 12 de esa ley 80, ese artículo 312, algo así como son competencias de los consejos. Tercero, autorizar al alcalde a celebrar contratos. Pero esto hay que leerlo con mucha claridad. Autorizar al alcalde. Entonces, ¿qué pasaba? En principio, antes, para suscribir cualquier contrato, debía el alcalde ir al consejo y pedir la autorización para poder al alcalde suscribir contratos. Punto. Sin embargo, eso cambió con el parágrafo cuarto del artículo 18 de la ley 1551 del 2012. Ese parágrafo cuarto del artículo 18 de la ley 1551 del 2012, ley de municipios, dice que reglamentando el numeral tercero del artículo 312 de la Constitución Política, los alcaldes, los consejos autorizarán a los alcaldes para celebrar contratos y para celebrar los siguientes contratos, y da un listado de 6. Es decir, son 6 las tipologías contractuales o los contratos en los que puede el alcalde tener autorización de su consejo. Y si echando memoria, a ver, lo doy para que lo consulten, pero si echando memoria y la memoria me es favorable, ¿cuáles son esos contratos? Pues bueno, en esos contratos, bueno, aquí creo que los puedo encontrar. A ver. ¿Cuáles son esos contratos? Dice, aquí está el párrafo 4. Son los contratos de empréstito, contratos de afectación de divisas futuras, enajenación y compraventa de inmuebles, enajenación de activos, acciones, cuotas partes y concesiones. Y dice, y los demás que determine la ley. Entonces, quiero decir después de este artículo que esa facultad o esa autorización que requieren los alcaldes para suscribir contratos de parte de los consejos solamente está restringida a estos eventos, más los eventos que el reglamento del consejo determine. Ahora, recuerden ustedes que en virtud de la ley 146 del 94, los consejos pueden reglamentar la facultad para suscribir contratos de parte de los alcaldes. Pero son contratos excepcionales, o sea, no pueden ser todos, deben ser excepcionalísimos.
Así lo ha confirmado, así lo ha dicho el Consejo de Estado con sentencia de William Zambrano Cetina. Lo que salió esta ley, hubo mucha polémica, hubo mucha confusión, que luego fue disipada con los conceptos de la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, que son esos, son conceptos que determinó pues, que los alcaldes en principio no requieren autorización para suscribir contratos, salvo los eventos que señala la ley 1551, artículo 18, numeral, párrafo cuarto, más los eventos que expresamente ya ha reglamentado el Consejo Municipal en su reglamento. Fuera de esos eventos no se podría. Ahora, eso está ahí claro. Sin embargo, con los gobernadores el asunto es mucho más, digamos, a veces mucho más polémico, porque a diferencia del nivel municipal, donde hay una norma actualizada, en el régimen departamental no ocurría así. En el régimen departamental ha seguido vigente el decreto 1222 del 86, o sea, no hay un régimen departamental actualizado. Sin embargo, el Consejo de Estado, con ponencia de William Zambrano Cetina, señaló que para el caso de las asambleas, solamente podrán las asambleas autorizar al gobernador a suscribir contratos en los que específicamente la norma determina. Si no estoy mal, el numeral sexto noveno del artículo 300 habla de empréstitos y habla de enajenación de bienes inmuebles, si mal no estoy. Y el decreto 1222 habla de las concesiones de licores, ¿sí? Pero, a ver, aquí no hay norma que establezca eso, ¿ah? Es decir, no hay norma que estos son los contratos, como si de pronto lo dio a entender el régimen municipal, el 1551, la ley de municipios. Sin embargo, lo que ha acontecido, lo que ha sucedido concretamente, es que, bueno, hay un concepto del Consejo de Estado frente a esa postura que señala que solamente podrían las asambleas autorizar a los gobernadores en lo que tiene que ver con concesiones y creo que enajenación de... Déjenme buscar un momentico acá la Constitución Política, ustedes disculpen, para no... A ver, a veces uno no puede abusar de la memoria. Para no abusar de la memoria. Denme un segundito. Esto aquí se paró. Se paró esto acá. Bueno. Denme un momento y yo preciso. Constitución Política. Sí, porque uno no puede a veces abusar de la memoria. Es el artículo 300 de la Constitución Política. Es allá el numeral noveno o sexto. Y eso me habla a mí de enajenación y empréstito. Ya vamos allá. Denme un segundito para no abusar. Ya se los preciso. Acá, muy bien. Artículo 300. Entonces, aquí el 300, correcto. Y el numeral es el numeral noveno, así es. Dice, autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes. Lo que dice ese concepto de William Zambrano, que está en la carpeta de jurisprudencia que les voy a pasar, es que se restringiría a estos eventos y a los que establezcan normas especiales. Y en normas especiales lo que aparece es el decreto 1222, que si no estoy mal, él hace referencia puntual a los contratos de concesión. Ahí está, bueno, aquí está. Muy bien, regresamos a nuestra pantalla. Muy bien. Entonces, eso para referir que en ocasiones se requieren autorizaciones que, como hemos planteado, para los alcaldes son estas autorizaciones que señala la ley 1551, que hemos hecho referencia, y por supuesto para los gobernadores está la discusión porque no hay donde le queda norma, pero pues, entonces un concepto del Consejo de Estado. Pero además de ellos también puede ocurrir que un Consejo Superior pueda restringir para por ejemplo, un Consejo Superior pueda restringir para un rector suscribir contratos de determinada cuantía. Que diga, no, de tanta tales cuantías para estos contratos requiere autorización previa del Consejo Superior. Es decir, puede el representante jefe de la entidad requerir por ley o por estatuto una autorización previa, ¿verdad? Pero eso no pierde que él es el competente para la celebración de los contratos. ¿Ok? Hasta aquí eso espero que esté el tema claro.
Bueno, entonces miren ustedes, yo pienso que podemos dejar este video, esta sesión hasta acá, para hablar de entidades públicas. Luego, en la próxima clase, podemos continuar con el estudio de los consorcios, de las unidades temporales, y por qué no, abordar otros temas fundamentales como régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por supuesto, derechos y obligaciones, que allá donde vamos a llegar ahora. Derechos y obligaciones de los sujetos contractuales. Muy bien, espero que este video haya sido de provecho. Siento que corrí un poquito más, que hablé un poco más rápido, pero bueno, estas son cosas que en el video se pueden corregir, no tanto en la clase, porque uno se emociona con los temas y uno habla con pasión y va rápido. Pero bueno, les agradezco la paciencia, la comprensión. Espero que el video haya sido de su gusto, de su agrado. Bueno, nos vemos en la mesa redonda para discutir este video y luego seguiremos en nuestro curso conversando de otros temas de contratación. Y seguiremos la próxima clase conversando de los sujetos. Ya recuerden, ya vimos los sujetos, la entidad pública, la desarrollamos y hemos desarrollado parte del privado, del particular, del empresario. Ya aquí hemos avanzado. Para la próxima clase nos queda pendiente del privado hablar sobre consorcios, unidades temporales, que es muy sencillo, pero muy agradable. Luego nos toca por ver ahí mismo derechos y obligaciones de los sujetos, ya que estén claramente identificados, y por supuesto hablaremos de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que se puede llevarnos un poquito más de tiempo, pero es fundamental. A todos y todas, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y síganse cuidando. Nos vemos en la mesa redonda.